Nada se rompió en el cielo cuando ocurrió. No hubo estruendo ni visiones claras. Fue una alteración mínima, casi imperceptible, como cuando el aire cambia antes de una tormenta. El mundo seguía igual, pero algo ya no encajaba. Ella siempre había sentido que la realidad tenía un pulso oculto. No era miedo, era atención. Una vigilancia constante, como si su espíritu escuchara una frecuencia que los demás ignoraban. En los lugares más comunes, una conversación trivial, una sonrisa ensayada, una promesa amable, percibía tensiones invisibles, verdades desplazadas, intenciones sin nombre. No sabía cuándo había comenzado. Tal vez siempre estuvo allí, pero hubo un día en que el deseo despertó con violencia silenciosa. No deseaba poder, deseaba claridad. No buscaba controlar, sino comprender, separar lo auténtico de lo contaminado, reconocer la fuente real de las cosas. Ese deseo no pedía permiso, se imponía como una necesidad vital. El mundo interior empezó a expandirse. Ya no bastaban las explicaciones simples. Las respuestas aprendidas se volvieron frágiles. Cada vez que algo era dicho sin verdad, algo dentro de ella se tensaba. Cada vez que una presencia se acercaba con intenciones dobles, su cuerpo lo sabía antes que su mente. Ese camino no fue luminoso, fue austero, solitario. Aprendió que percibir más implicaba cargar más, que distinguir significaba renunciar a la comodidad de la ignorancia. El discernimiento no se presentaba como un don amable, sino como una responsabilidad que no podía devolverse. Las pruebas no llegaron como castigos, sino como silencios prolongados, como decisiones sin guía externa, como noches en las que debía sostenerse sin señales claras. En esos momentos, la duda intentaba infiltrarse. ¿Y si todo era una ilusión? ¿Y si ver más solo significaba sufrir más? Pero el deseo permanecía, no disminuía, no se apagaba. Era una fuerza constante, grave, casi solemne. No empujaba hacia adelante, atraía hacia adentro, como si algo antiguo, más allá del tiempo, reclamara espacio en su interior. Con el tiempo, comprendió que ese anhelo no estaba diseñado para el beneficio personal. No traía reconocimiento ni descanso. Traía servicio, vigilancia, la capacidad de advertir, incluso cuando nadie pedía ser advertido, de callar, incluso cuando la verdad quemaba la lengua. La culminación no fue una revelación brillante, sino una aceptación profunda. Aceptar que ver implicaba permanecer despierta cuando otros dormían, que escuchar implicaba cargar ecos que no se podían compartir, que discernir significaba vivir entre la luz y la sombra sin pertenecer del todo a ninguna. Desde entonces, su percepción se volvió más precisa, no absoluta, más honesta. Lo verdadero no siempre era bello, lo falso no siempre era oscuro, pero había una diferencia sutil, una vibración interna que nunca fallaba, como una herida que reconocía otras heridas. El mundo no cambió. Ella sí. Camina con cuidado. Observa sin interferir. Sabe cuándo hablar y cuándo retirarse. Sabe que no todos desean ser vistos desde el fondo, y acepta ese límite. En ocasiones, cuando el silencio se vuelve demasiado denso, vuelve la pregunta inicial, transformada. ¿Por qué este deseo no me abandona? Y la respuesta no llega en palabras, sino en una certeza grave, casi ritual. Lo que fue sembrado no se retira. Lo que fue llamado responde. Y quien aprende a distinguir jamás vuelve a ver el mundo como antes. Nada ocurrió de inmediato. No hubo confirmación clara ni señal contundente. Solo una certeza que se fue formando lentamente. Aquello que se busca con todo el corazón responde de maneras que no siempre se pueden explicar. Ella entendió que lo sagrado no irrumpe por la fuerza, no invade, espera.
Permanece disponible para quienes se atreven a insistir cuando el silencio parece definitivo. Buscar no era un acto ocasional, era una forma de vivir. Pedir no era repetir palabras, sino sostener la expectativa aun cuando nada cambiaba. Perseverar era no abandonar el umbral. El deseo había sido la primera grieta, pero ahora surgía algo más profundo, un apego intenso a una presencia que no ofrecía garantías, solo verdad. No se trataba de rituales ni costumbres heredadas. Era una atracción radical hacia aquello que no podía ser reducido a lo material. Cuando estaba lejos de esa presencia, todo se volvía confuso. Las decisiones pesaban más. Las palabras perdían sentido. El mundo parecía desordenado, como un texto sin puntuación. En cambio, al recogerse en ese espacio invisible, algo se alineaba. No desaparecían los conflictos, pero adquirían significado. Ese amor no era cómodo. Exigía coherencia. No bastaba con declararlo. Debía reflejarse en cada elección. Amar la presencia implicaba vivir de acuerdo con ella, renunciar a ciertas ventajas, aceptar ciertas demoras, preferir la obediencia interna a la aprobación externa. Ese vínculo transformaba su manera de habitar el mundo. Mientras otros corrían, ella se detenía. Mientras otros acumulaban, ella discernía. Había aprendido que ninguna acción valía la pena si no nacía de ese contacto silencioso con lo eterno. Allí se afinaban sus sentidos, como un instrumento expuesto a una nota pura. Pero amar lo invisible la volvía distinta. En un entorno que celebra lo inmediato, su quietud resultaba incómoda. Algunos la veían distante, otros incomprensible. No entendían que no era desinterés, sino atención profunda, que no era evasión, sino vigilancia espiritual. Con el tiempo, comenzó a notar cambios más sutiles, no solo en su interior, sino en la forma en que percibía los espacios. Entraba en un lugar y su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Había atmósferas densas que la obligaban a contener la respiración, otras que la envolvían con una calma inexplicable. No era sugestión, era sensibilidad, una capacidad creciente para leer lo que no se nombra, para percibir la carga espiritual de una conversación, de una multitud, de un silencio compartido. Algunas presencias traían paz sin explicación, otras inquietud sin causa aparente. Comprendió que esa sensibilidad era consecuencia directa del amor cultivado. Quien permanece cerca de la fuente aprende a reconocer cuando algo no proviene de ella. La atmósfera espiritual se volvía tan evidente como el clima antes de una tormenta. No se veía, pero se sentía. Ese don no la convertía en juez. La volvía consciente, atenta, responsable, porque percibir la atmósfera implicaba decidir cómo responder a ella, callar, alejarse, permanecer, interceder en silencio. No todo debía ser confrontado, no todo debía ser revelado. Y así, entre la presencia amada y la atmósfera percibida, su camino se estrechaba, no por limitación, sino por definición. Comprendía ahora que discernir no era acumular conocimiento, sino aprender a habitar el mundo con una sensibilidad despierta. La pregunta final no se formulaba en palabras, sino en latidos. ¿Estás dispuesto a amar lo invisible, incluso cuando te separe de lo visible? Porque quien siente la atmósfera ya no puede fingir ignorancia, y quien ama la presencia nunca vuelve a caminar sin sentir el peso del espíritu que lo rodea. Hay personas que habitan los lugares sin tocarlos realmente. Caminan, hablan, se sientan, se levantan. Todo ocurre en la superficie. Para ellas, una habitación es solo un conjunto de objetos y rostros. Pero hay otros que atraviesan los espacios como si éstos respiraran. Su cuerpo entra, pero es el espíritu el que primero reacciona.
Antes de que una palabra sea pronunciada, ya saben si algo no está en armonía. No pueden explicarlo, no necesitan hacerlo. Lo sienten, una presión suave pero constante. O, en contraste, una quietud que envuelve y aquieta. Esa percepción no proviene de los sentidos físicos, nace de una sensibilidad sembrada en lo profundo. La realidad nunca ha sido simple. Conviven dimensiones que no se contradicen, pero tampoco se confunden. Lo visible avanza ignorante de lo que lo rodea. Lo invisible observa, influye, espera. Y hay quienes han sido formados para notar ese cruce silencioso entre ambos mundos. Para ellos, el discernimiento se manifiesta como una lectura inmediata del ambiente. No juzgan personas, perciben atmósferas, no acusan intenciones, reconocen influencias. Hay lugares que cargan una pesadez antigua, como si algo no resuelto se negara a irse. Otros desprenden una paz que no depende de las circunstancias. Esta sensibilidad los vuelve atentos incluso cuando desearían descansar. No pueden desconectarse por completo. Cada encuentro deja una huella. Cada espacio comunica algo. Y su espíritu responde, aun cuando la mente intenta racionalizar. Antes de actuar, sienten la necesidad de alinearse. No avanzan por impulso. Esperan el momento en que la atmósfera se abre, cuando una señal interna indica que es tiempo de moverse. Hasta entonces, permanecen quietos, sosteniendo una tensión invisible que otros no perciben. Pero esta capacidad no siempre es bienvenida. En ambientes saturados de conflicto espiritual, su cuerpo reacciona con incomodidad. No es miedo, es saturación. El espíritu detecta una carga que no le pertenece, pero que lo afecta. Mientras otros continúan sin notar nada, ellos sienten el peso acumulado de lo que no ha sido confrontado. Esta experiencia puede aislarlos, pueden parecer sensibles en exceso, distantes, diferentes, pero esa diferencia no es defecto, es función. Quienes perciben la atmósfera han sido llamados a responder desde un lugar que no todos pueden habitar. No se trata de huir de los espacios densos, sino de comprender por qué se sienten así. La sensibilidad no fue dada para sufrir en silencio, sino para intervenir de forma invisible. Orar, resistir, cambiar el clima espiritual sin necesidad de palabras. Actuar donde otros solo reaccionan. En territorios hostiles, aprenden a mantenerse íntegros. No porque sean más fuertes, sino porque saben cuándo retirarse y cuándo permanecer. Su discernimiento les permite navegar entre influencias sin perder la conexión con la fuente. No se adaptan a la oscuridad, tampoco la enfrentan sin dirección. Al principio, esta capacidad genera confusión. Surge la sensación de estar desfasados del mundo, de percibir una capa que nadie más menciona. Pero con el tiempo, comprenden que no todos están llamados a sentir lo mismo, que esta sensibilidad es una asignación, no una carga arbitraria. En la vida diaria se manifiesta en detalles mínimos. Una frase que suena correcta, pero deja inquietud. Un encuentro casual que drena energía sin razón aparente. Nada parece fuera de lugar, pero algo no encaja. Esa percepción es una advertencia silenciosa que invita a detenerse y escuchar. Porque el propósito de esta sensibilidad no es generar temor, sino claridad. No es paralizar, sino preparar. Quien percibe la atmósfera tiene la responsabilidad de responder con autoridad interior, no desde la confrontación visible, sino desde la alineación profunda con lo invisible. Este don no concluye con la percepción, comienza allí. Es una invitación a convertirse en instrumento consciente dentro de un mundo que ignora sus propias corrientes, a no acostumbrarse al peso, a no normalizar la densidad.
porque quien ha sido despertado a la atmósfera espiritual ya no puede fingir que no la siente, y quien la siente ha sido llamado a transformarla. Cuando esta señal se manifiesta, no llega con suavidad. Se instala como una certeza incómoda. No perteneces del todo a los espacios que habitas. No porque seas superior o ajeno, sino porque algo en ti responde a otra frecuencia. Ese desajuste no es error, es dirección. Hay instantes en los que la vida parece organizada para otros. Conversaciones que fluyen sin esfuerzo, decisiones que se toman sin conflicto, caminos que se aceptan sin cuestionamiento. Y tú, observando desde un margen invisible, sintiendo que algo no encaja, aunque no puedas señalarlo con precisión. Esa sensación de diferencia nace temprano. Se manifiesta como una resistencia interna a absorberlo todo sin discernir, como una incomodidad ante lo que se normaliza demasiado rápido. No es rebeldía, es conciencia. Una conciencia que no se adapta con facilidad porque ha sido diseñada para distinguir. A lo largo del tiempo, quienes cargan este don han sido colocados en contextos que no reflejaban su esencia. Ambientes saturados de valores contrarios. Sistemas que exigían conformidad. Y en medio de esa presión debieron decidir si diluirse o permanecer fieles a una identidad más profunda. Eligieron no contaminarse, no por rigidez, sino por claridad interior. Sabían que podían habitar esos espacios sin pertenecerles, que podían aprender sus lenguajes sin olvidar el propio. Esa diferencia los sostuvo cuando todo lo demás intentaba redefinirlos. La consecuencia fue una sabiduría que no se adquiría por acumulación, sino por discernimiento. Mientras otros repetían lo aprendido, ellos interpretaban lo que estaba por venir. Su capacidad para leer los tiempos los hizo necesarios incluso para aquellos que no los comprendían. Sentirse diferente a menudo se traduce en soledad, no porque falten personas alrededor, sino porque pocas comparten la misma profundidad de percepción. Ven conflictos donde otros ven rutina, detectan tensiones espirituales en lo cotidiano. Esa mirada crea distancia, aunque no se busque. Esta diferencia suele ser cuestionada, desde dentro y desde fuera. Aparece la tentación de ajustarse, de suavizar la percepción, de encajar. Pero cada intento de hacerlo deja una sensación de traición interna, como si algo esencial se apagara. Esa incomodidad es una señal. No fuiste marcado para desaparecer en la multitud, sino para conservar una claridad que otros necesitan cuando todo se vuelve confuso. Tu diferencia no es una barrera, es un faro. Hubo quienes atravesaron traiciones, descensos, silencios prolongados. Su singularidad fue puesta a prueba en la oscuridad, y fue precisamente allí donde su capacidad de discernir se volvió indispensable. Interpretaron lo que otros no podían ver. Guiaron decisiones que afectaron destinos enteros. Este camino no promete comodidad, promete propósito. El aislamiento que a veces acompaña esta señal no es abandono, sino preparación. En esos espacios de soledad, la sensibilidad se afila. La voz interna se vuelve más clara. La dependencia de lo externo disminuye. Incluso aquel que caminó entre todos, sin confundirse con ninguno, conoció esta separación. No se mezcló con la superficie. Operó desde una profundidad que incomodaba. Su diferencia no fue aceptada fácilmente, pero fue necesaria para cumplir aquello para lo que fue enviado. Aceptar esta señal implica dejar de luchar contra ella, reconocer que no estás diseñado para encajar, sino para orientar, para liderar sin imponerte, para iluminar sin deslumbrar. Tu diferencia es la evidencia de una alineación que no se negocia. Sentirse distinto no es una herida, es una marca, una confirmación silenciosa
de que tu camino no sigue el trazado común. Y aunque esa distancia a veces duela, es precisamente lo que te permite ver cuando otros solo miran. Porque aquello que no encaja en el mundo suele estar alineado con algo que lo trasciende. Existe una distancia irreductible entre lo que el mundo promete y aquello a lo que realmente perteneces. No siempre se nota, pero nunca desaparece. Es una tensión silenciosa que te recuerda que habitas un territorio que no te define por completo. Y desde ese desajuste nace una señal aún más sutil, casi imperceptible para quienes viven en la superficie. La voz no se impone, no busca dominar el espacio. Se presenta como una certeza suave, pero firme. A veces es una idea que no se disuelve. Otras, una advertencia que aparece sin causa aparente. No todos la reconocen, porque no todos escuchan desde el mismo lugar interior. Ser sensible a esa voz no significa oír sonidos externos. Significa percibir una dirección que no proviene del pensamiento lógico. Es una comprensión inmediata, una claridad que atraviesa el ruido mental. Quienes la experimentan saben cuándo ha hablado, no por volumen, sino por autoridad interior. Esta sensibilidad suele manifestarse temprano, aunque no siempre se comprende de inmediato. Aparece como una inquietud persistente, una urgencia que no se puede ignorar. No es ansiedad, es llamado. Y cuando se intenta silenciar, algo se desordena por dentro. Hay quienes escuchan por primera vez en momentos de quietud profunda, cuando el cuerpo descansa y la vigilancia interior permanece. La voz no se presenta como extraña, sino como íntima. No invade, espera ser reconocida. Y cuando se responde, algo se alinea de forma irreversible. Esta capacidad transforma a quien la posee en un puente, no entre mundos visibles, sino entre voluntad y acción. En contextos de confusión, quienes escuchan aportan claridad sin necesidad de imponerse. Su discernimiento no grita, orienta. Pero la voz no siempre se manifiesta en momentos de fortaleza. A menudo aparece cuando la confianza humana se ha debilitado. No en la agitación, sino en la quietud posterior. No en la demostración de poder, sino en la vulnerabilidad que queda después. Escuchar requiere paciencia. La voz no compite con el caos. Espera a que el corazón esté dispuesto. Por eso quienes desean oírla deben aprender a crear espacios de silencio, no como escape, sino como acto de fidelidad. Allí el oído interior se afina. Esta sensibilidad también opera en lo cotidiano. No siempre anuncia grandes decisiones. A veces indica cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo retirarse, cuándo actuar y cuándo esperar. No todas las instrucciones vienen acompañadas de explicación. Con el tiempo, quienes escuchan aprenden a discernir entre impulso y llamado. Reconocen que la voz auténtica no genera confusión prolongada. Puede desafiar, pero no contradice la verdad profunda. Puede exigir, pero no destruye la paz esencial que deja incluso en medio de la tensión. La obediencia es la prueba final. Porque escuchar sin responder no completa el don. Hay decisiones que parecen ilógicas, caminos que no ofrecen garantías visibles. Y aún así, quienes han afinado su oído saben que la fidelidad precede a la provisión. El mayor desafío no es la falta de voz, sino el exceso de ruido. Por eso, quienes poseen esta señal buscan constantemente volver a la quietud. No por disciplina vacía, sino por necesidad vital. Allí, la voz vuelve a emerger, clara y precisa. La pregunta que permanece no necesita ser formulada. ¿Reconoces esa voz cuando te llama a algo que no controlas? Porque quien aprende a escuchar ya no puede vivir como si todo dependiera de sí mismo. Y quien ha sido tocado por esa voz
Nunca vuelve a confundir dirección con deseo. Esa sensibilidad no es solo una señal, es la evidencia de que el discernimiento ha alcanzado su forma más íntima. No esperes que Dios se presente según tus esquemas. No se ajusta a expectativas ni responde a demandas humanas. Su forma de actuar suele descolocar, pero nunca falla en lo esencial. Siempre conduce hacia lo necesario. Si sientes ese llamado persistente, esa inquietud que no se disuelve con distracciones, no la descartes. No es vacío, es dirección en formación. La voz que transforma no busca llenar silencios incómodos. Busca reordenar vidas. Se manifiesta incluso en medio del ruido porque no depende de las condiciones externas. Es una presencia que orienta cuando todo lo demás se vuelve confuso. Escucharla no es solo una capacidad espiritual, es una invitación a caminar con conciencia, a vivir alineado con algo que trasciende lo inmediato. Pero el discernimiento no se valida a sí mismo, no se sostiene en aislamiento. Fue concebido para edificar, no para destacar. Por eso, una de las confirmaciones más profundas llega a través de otros que también han aprendido a escuchar. Personas cuya autoridad no se impone, se reconoce. Cuando alguien con discernimiento reconoce el don en ti, no se trata de halago, es una señal de alineación, un reflejo externo que confirma lo que ya se mueve internamente. Sin esa guía, muchos llamados quedarían confundidos con imaginación. La confirmación ordena, da nombre, da dirección. A lo largo del tiempo, los dones han sido acompañados, afinados, incluso corregidos por quienes podían ver más allá del entusiasmo inicial. Porque el discernimiento sin madurez puede volverse impreciso, y la guía externa protege de desviaciones silenciosas. Esta confirmación no siempre llega como afirmación directa. A veces se manifiesta como consejo firme o como corrección necesaria. No busca exaltar, sino preparar, porque quien discierne debe aprender a hacerlo con responsabilidad, no con impulsividad. Las dudas son parte del proceso. Preguntarse si el don es real, si proviene de una fuente auténtica, no debilita el llamado, lo purifica. La confirmación externa actúa como ancla, elimina la confusión, establece límites sanos. Hay momentos en los que la capacidad de discernir es reconocida incluso por quienes no comparten la misma visión espiritual. Porque la claridad no se oculta. Cuando alguien interpreta correctamente situaciones complejas, cuando ve más allá de la superficie, el don se vuelve evidente. Pero la confirmación no es el final. Es el inicio de una etapa más exigente. Implica rendir cuentas, permitir evaluación. Reconocer que incluso los dones más precisos necesitan ser sostenidos dentro de una estructura de sabiduría compartida. Si aún no has recibido esa confirmación, no apresures el proceso. El tiempo también revela. Continúa buscando profundidad. Permanece atento. Sirve donde estás. El discernimiento crece en la fidelidad silenciosa, no en la exposición temprana. Cuando finalmente llega la confirmación, no se siente como triunfo. Se siente como responsabilidad asumida, porque quien ha sido reconocido sabe que su don no le pertenece. Ha sido confiado. Y aquello que se confía exige cuidado, humildad y propósito. Esa es la señal definitiva, cuando el discernimiento deja de ser experiencia personal y se convierte en servicio consciente. Cuando el tiempo se cumple, lo que fue cultivado en silencio encuentra testigos, no para ser exhibido, sino para ser afirmado. Dios no deja a quienes disciernen caminando sin referencia. Utiliza voces maduras, presencias firmes, guías que han aprendido a reconocer lo auténtico. A través de ellos, confirma que lo que se mueve en tu interior no es improvisación,
sino parte de una arquitectura mayor. Esa confirmación no te quita autonomía, te da raíz. Te recuerda que el don no nació para el aislamiento ni para el protagonismo. Nació para servir a un propósito que supera la experiencia individual. Cuando alguien con autoridad espiritual afirma lo que ya ha sido plantado en ti, no añade algo nuevo, revela lo que ya estaba allí. Aceptar esta señal es aceptar acompañamiento. Es caminar con mayor seguridad, no porque todo sea sencillo, sino porque sabes que el camino tiene sentido. La confirmación no elimina la responsabilidad, la profundiza. Marca el paso hacia una etapa donde el discernimiento deja de ser experiencia íntima y comienza a tomar forma comunitaria. Y cuando ese proceso se consolida, una comprensión más amplia se abre paso. El discernimiento no pertenece a una élite espiritual, no es patrimonio exclusivo de unos pocos, es un llamado que alcanza a todos los hijos de la luz. No todos lo desarrollan de la misma manera, pero todos están invitados a vivir con él activo. Discernir es parte de la identidad, no una habilidad opcional, sino una responsabilidad que acompaña al privilegio de pertenecer. En un mundo saturado de engaño, confusión y ruido, la capacidad de distinguir se vuelve esencial. El espíritu que habita en los hijos de Dios no es un espíritu de pasividad, sino de claridad. Desde antiguo, ese espíritu ha sido descrito como fuente de sabiduría y entendimiento, de consejo que orienta y fortaleza que sostiene. No para unos pocos nombres destacados, sino para todos los que deciden vivir bajo su influencia. Vivir así implica dependencia consciente, no actuar por cuenta propia, sino en constante alineación. El modelo es sencillo y exigente a la vez. Observar antes de actuar, escuchar antes de decidir, discernir antes de responder. El propósito no es detectar el mal en cada esquina, sino reconocer el movimiento de lo bueno. Saber dónde cooperar, dónde esperar, dónde hablar y dónde guardar silencio. Este llamado no promete facilidad. Requiere conexión constante. Requiere atención. Implica cargar con la diferencia en medio de una cultura que celebra la superficialidad. Pero el espíritu no solo revela, fortalece. Aporta valentía cuando el camino se estrecha y una paz profunda cuando el entorno se vuelve caótico. El discernimiento auténtico se refleja en el carácter. No necesita proclamarse. Se evidencia en una vida marcada por frutos visibles, una bondad firme, una paciencia activa, un dominio interior que no depende de circunstancias. Allí donde estos frutos maduran, la claridad interior se vuelve estable. Responder a este llamado significa abandonar la pasividad espiritual. No esperar instrucciones externas para cada paso. No delegar la responsabilidad de decidir con conciencia. Significa buscar presencia, cuidar la sensibilidad, permitir que el discernimiento modele la manera de vivir. Hubo quienes, siendo comunes, respondieron cuando la necesidad se hizo evidente. No se paralizaron ante la ruina, no aceptaron la destrucción como normal. Oraron, discernieron, actuaron con precisión. Su claridad los sostuvo frente a la oposición, porque no avanzaban por impulso, sino por dirección. Este llamado universal deja una verdad imposible de ignorar. No solo ha sido llamado a creer, ha sido llamado a comprender, a vivir con los ojos abiertos. El discernimiento ya ha sido depositado en ti como posibilidad real. La decisión final no es teórica, es práctica. ¿Estás dispuesto a asumir el peso de discernir y vivir de acuerdo con ello? Porque quien acepta este llamado deja de vivir reaccionando. Comienza a vivir orientado. Y una vez que la claridad se instala, no hay regreso a la ceguera cómoda. Solo queda avanzar con conciencia hacia aquello
para lo que fuiste preparado desde el principio. Aceptar el llamado no es un gesto interior sin consecuencias. Es una elección que reorganiza la vida. No promete comodidad ni estabilidad inmediata. Exige acción, ver desde otra perspectiva, escuchar más allá de las palabras, actuar conforme a una sabiduría que no se origina en el miedo ni en la conveniencia. El discernimiento no distingue a una élite espiritual. Identifica a quienes han decidido vivir con responsabilidad interior. Si la respuesta es afirmativa, surge una pregunta práctica, inevitable. ¿Cómo se encarna este don en la vida diaria? Porque el discernimiento no es una idea elevada ni una experiencia reservada para crisis extremas. Es una herramienta concreta. Funciona como una luz constante que orienta decisiones simples, conversaciones ordinarias, elecciones silenciosas. Su propósito no es impresionar, sino transformar. Percibir sin aplicar conduce al autoengaño. Reconocer sin responder vacía el don de sentido. El discernimiento se completa únicamente cuando se traduce en obediencia. No fue otorgado para ser contemplado, sino ejercido. Su aplicación se sostiene en 3 ejes que no pueden separarse sin perder equilibrio: búsqueda, acción y perseverancia. Buscar implica cultivar un espacio interior donde la claridad pueda emerger. No ocurre por inercia, requiere intención. Volver una y otra vez al centro, crear silencio, disponer atención. El discernimiento no se afina en la prisa constante, sino en la cercanía persistente con la fuente. Esta búsqueda no es ritual mecánico, es relación viva. Allí, la dirección se aclara sin esfuerzo. Las dudas se ordenan, las motivaciones se revelan. Cuando esta búsqueda se descuida, la percepción se diluye y el discernimiento se confunde con impulso. Actuar es la prueba real del discernimiento, porque la claridad que no se traduce en movimiento se estanca. La acción que nace del discernimiento no siempre es cómoda. A menudo desafía la lógica inmediata. Exige confianza cuando el panorama no está completo. Obedecer implica avanzar sin garantías visibles, renunciar a la necesidad de control, confiar en que la dirección auténtica no conduce al vacío, aunque atraviese el riesgo. Quien discierne y no actúa, permanece atrapado en la contemplación. Permanecer es sostener la fidelidad en el tiempo. No desviarse ante la presión externa ni ante las fluctuaciones emocionales. El discernimiento necesita constancia para no desgastarse. Sin permanencia, la claridad inicial se diluye entre distracciones y urgencias artificiales. Permanecer implica vigilancia interior. Elegir el propósito por encima de la comodidad. Mantener el enfoque cuando el entorno invita a dispersarse. No permitir que la emoción momentánea sustituya la dirección profunda. Una vida guiada por discernimiento no necesita proclamarse. Se reconoce por su impacto, por la coherencia entre lo que se percibe y lo que se vive, por la forma en que las decisiones generan orden donde hay confusión. Este modo de vivir no transforma solo al individuo, afecta a quienes lo rodean, aporta estabilidad, ilumina procesos, introduce claridad sin confrontación innecesaria, se convierte en referencia silenciosa. Responder al llamado es aceptar esta disciplina, buscar sin descuidar, actuar sin dilatar, permanecer sin desviarse, no como carga, sino como identidad asumida. El discernimiento no fue depositado en ti para que lo guardes. Fue confiado para que lo uses. Y usarlo implica una vida consciente, orientada, responsable. Quien responde deja de vivir reaccionando. Comienza a vivir con dirección. Y una vez que esa dirección se establece, no hay retorno a la pasividad cómoda. Solo queda avanzar,
sabiendo que cada paso, por pequeño que parezca, forma parte de un propósito que no nació en lo visible, pero se manifiesta a través de él. El discernimiento auténtico nunca conduce al ocultamiento. Quienes lo abrazan no se diluyen ni se apagan. Su forma de vivir se convierte en señal, no por imposición, sino por claridad. Allí donde avanzan, otros pueden orientarse, no porque ellos sean el centro, sino porque reflejan una luz que no les pertenece. Aplicar el discernimiento no es un privilegio opcional, es una necesidad urgente. Requiere una vida atenta, despierta, consciente. Buscar con constancia, obedecer sin reservas, permanecer cuando la presión invita a abandonar. Vivir así es asumir que cada elección, incluso la más pequeña, puede convertirse en un acto de fidelidad. La pregunta decisiva no gira en torno a la capacidad, sino a la disposición. ¿Estás dispuesto a permitir que el discernimiento atraviese tu vida diaria? No es un camino fácil, exige coherencia, exige valentía, pero quienes lo recorren descubren una existencia guiada, con sentido profundo, sostenida por una paz que no depende del entorno. El discernimiento no es un adorno espiritual, es una herramienta viva, una llama que transforma la oscuridad en referencia. Quienes la portan no observan desde la distancia, se involucran, ven más allá de la superficie y actúan desde una sabiduría que no nace de este mundo. Pero esta llama no fue encendida para ser guardada, fue confiada para iluminar. Un don retenido se apaga, un don ejercido se multiplica. El discernimiento no existe para la admiración silenciosa, sino para el servicio activo. Quien vive desde esta claridad se convierte en administrador de algo mayor, protege lo frágil, edifica donde hay ruina, guía cuando las respuestas no están disponibles, no porque tenga todas las soluciones, sino porque sabe dónde buscarlas. Hubo una vida que mostró este discernimiento en su forma más pura. Cada decisión reflejaba una alineación perfecta. Cuando fue desafiado, no reaccionó desde la defensa, respondió desde la verdad. Su claridad desarmó trampas. Su discernimiento se expresó en actos concretos, cargados de amor y firmeza. Eso revela una verdad esencial. Discernir no es acumular conocimiento, es encarnarlo. No es saber qué hacer, es hacerlo. A lo largo de este recorrido, las señales han sido expuestas con claridad. El anhelo inicial, la atracción por la presencia, la sensibilidad espiritual, la confirmación externa, la voz que orienta. Todas convergen en una misma realidad. El discernimiento ya está activo. Ahora, la responsabilidad es tuya. ¿Qué harás con esta claridad? Todo don necesita cultivo. Reconocerlo es solo el inicio. Hay que ejercitarlo, desarrollarlo, permitir que crezca. Avivar el fuego implica compromiso. Orar sin pausa interior. Profundizar en la verdad. Buscar espacios donde aplicar lo revelado. No esperar el momento perfecto. No retroceder ante la duda. A veces el comienzo es sencillo, no grandioso. Es una respuesta interior honesta. Estoy dispuesto. Esa disponibilidad abre caminos que no se ven desde la superficie. Así comienza toda transformación real. El discernimiento también implica carga. En un mundo saturado de opiniones, quienes distinguen la verdad llevan una responsabilidad particular. Son llamados a custodiar lo esencial, a sostener la justicia, a ofrecer esperanza sin falsearla. No es una tarea ligera, pero no se camina en soledad. El espíritu que despierta el discernimiento también acompaña. Da fuerza cuando flaquea la voluntad. Da dirección cuando la mente se nubla. Si has sentido el llamado, no lo postergues. Si las señales resuenan, no las apagues. No fuiste despertado para retroceder. Busca, ora, actúa, permanece.
Sé luz donde la oscuridad se ha vuelto habitual. Sé vigía cuando otros duermen. Sé oído atento cuando el ruido domina. Porque quien responde al discernimiento no vive reaccionando, vive orientado. Y cuando esa orientación se vuelve vida, ya no hay espacio para esconderse. La luz encuentra su camino. Y aquellos que la siguen descubren que nunca estuvieron perdidos. Solo necesitaban a alguien dispuesto a ver con claridad y caminar primero. El discernimiento alcanza su sentido pleno cuando deja de girar en torno a quien lo recibe y comienza a reflejar algo mayor. Su finalidad no es destacar al portador, sino manifestar una presencia que transforma. No se trata de ver más, sino de vivir de tal manera que la luz interior se traduzca en impacto real. Cuando el discernimiento se integra a la vida, cada acción se vuelve significativa. No por su magnitud, sino por su origen. Las decisiones cotidianas adquieren peso, las palabras se vuelven precisas. La vida misma comienza a edificar, aun sin intención explícita. Si este mensaje ha despertado algo en tu interior, no lo reduzcas a inspiración pasajera. Hay llamados que no buscan emoción, buscan compromiso. Comprometerse no es asumir una carga artificial, es alinearse con lo que ya está ocurriendo dentro de ti. Buscar presencia con profundidad. Orar con honestidad. Ser fiel a lo que se revela, incluso cuando no coincide con expectativas previas. Ese es el terreno donde el discernimiento se fortalece, porque no crece en la pasividad, sino en la respuesta consciente. Quienes aprenden a percibir lo invisible no reciben esa capacidad para encerrarse en lo espiritual. La reciben para transformar lo visible, para alterar dinámicas, para introducir claridad donde reina la confusión, para ser punto de referencia cuando otros han perdido orientación. No todos aceptan esa responsabilidad. Requiere valentía, requiere coherencia. Pero quienes lo hacen descubren que la vida adquiere una profundidad distinta. Ya no se trata solo de creer, sino de reflejar. No solo de escuchar, sino de encarnar. Hay una invitación clara frente a ti. No es forzada, no es ruidosa. Es una pregunta silenciosa que insiste. ¿Estás dispuesto a avanzar? No a consumir más contenido, sino a profundizar en relación. No a observar desde la distancia, sino a participar activamente. Estar preparado no significa tener dominio total. Significa estar disponible, abierto, dispuesto a aprender un lenguaje más íntimo. Porque existen palabras que no se pronuncian desde la técnica, sino desde la alineación. Palabras que el espíritu reconoce porque nacen de la verdad interior. No son fórmulas mágicas, son expresiones vivas, actitudes del corazón. Cuando se articulan con sinceridad, generan espacio, permiten que la presencia se manifieste en lo cotidiano, no como evento extraordinario, sino como compañía constante. Si deseas continuar este camino, hazlo con intención. Hay más por descubrir sobre cómo comunicarte desde ese lugar profundo. Cómo hablar de manera que no sea repetición, sino comunión. Cómo abrir puertas internas que permanecen cerradas por falta de atención. El discernimiento no se agota en una enseñanza, se desarrolla en el caminar. Y quienes deciden seguir avanzando descubren que la vida se vuelve más clara, más dirigida, más plena de sentido. Esta no es una conclusión, es una transición. Si has sentido la llamada, no la postergues, profundiza, escucha, responde. Porque quienes se atreven a ver más allá de la superficie no solo comprenden la realidad, la transforman. Y cuando eso ocurre, ya no hay marcha atrás. Solo queda avanzar, sabiendo que cada paso consciente abre espacio para que lo eterno se manifieste en lo cotidiano.